La noticia de esta semana es que de repente China pareciera que hackeó de manera efectiva múltiples servidores en compañías de Estados Unidos. Particularmente dicen que hackearon a Apple, a Amazon y a miles de otras compañías que usan servidores de una empresa llamada Supermicro, que crea estas como cajitas que tú ensartas en los servidores llamadas super servers. Todos los servidores son un computador normal al final del día, solamente que en vez de estar en una caja grandota como esas computadoras que nosotros teníamos de escritorio, o en vez de estar en un laptop que se abre y se cierra, tienen algo que se llaman blades, como hojas, como cuchillos, que son básicamente la forma de un libro muy grande y muy gordo que se ensartan en un servidor, tal como ustedes ven en los slides. Lo interesante de esto es que, según el artículo de investigación exclusiva de Bloomberg, en la tarjeta madre, en la motherboard, en el sistema donde se monta la CPU, donde se monta la memoria RAM, donde ustedes montan todos los sistemas sobre los cuales correría normalmente un computador, ahí ustedes encuentran un chip súper pequeñito, extremadamente pequeño, que estaba conectado a una pieza única de la computadora, del servidor, que empezaba a filtrarle todos los datos a espías de China. El chip es tan pequeño que cabe en la punta de un lápiz. La punta de un lápiz, ustedes van a encontrar el ultra mega hiper chiquito chip. El chip lo que hacía era intervenir la tarjeta madre en el momento en el que estaba arrancando el sistema operativo con el objetivo de capturar los datos que pasaban por ahí y luego compartirlos con el resto del mundo. Este chip iba insertado dentro de la tarjeta madre, justo conectado entre el resto de los chips donde está toda la refrigeración, etc. Y al final era insertado como otro blade más dentro de los servidores. Para que se imaginen lo pequeño que era tan pequeño como un 10% de un centavo. De la moneda de un centavo, aún más pequeño era. Hay que aclarar que este chip es una representación gráfica. No necesariamente era así de pequeño como nosotros lo estamos viendo en este momento. Probablemente era un poquito más grande, un poquito más pequeñito, pero este es el tamaño promedio porque esto es todo capturado en la investigación que tuvo Bloomberg. Y no necesariamente tenía ese color amarillo o esas rayitas negras. Es simplemente una representación de cómo el chip podía ser. Lo interesante es la forma en la que el chip se roba los datos. Todas nuestras computadoras, todas las tarjetas madre, tienen un sistema llamado IPMI, también conocido como Intelligent Platform Management Interface o interfaz de administración de plataforma inteligente. Ustedes probablemente, si son personas atractivas e inteligentes, han tomado el curso de fundamentos de ingeniería de software de Platzi y ahí sabrán que los chips tienen arquitecturas y una arquitectura es que de repente en la CPU, donde está el procesador no arranca el sistema operativo porque para arrancar el sistema operativo hay que encender el disco duro, hay que encender los periféricos, etc. Entonces hay como un subsistema operativo justo antes que está en la board que se llama el BIOS. Ahora se llaman unos chips BMC o BMC. Esos chips que están en la tarjeta madre son los que arrancan todos los periféricos del sistema operativo y tienen su propio sistema operativo internamente. Ustedes lo han visto como esa pantalla azul que parece Linux o DOS, donde cuando se les traba el computador ustedes intentan entrar. Esa es la pantalla que normalmente ustedes verían cuando están tratando de entrar a un sistema operativo que les permite manipular los periféricos de la computadora. Esa pantalla es un sistema operativo en sí mismo. Esa pantalla tiene que arrancar una versión muy pequeñita de Linux o tiene que arrancar una versión muy pequeñita de Unix o de OS o cosas por el estilo. Tiene su propia micro CPU, micro memoria RAM, micro disco duro y puede transmitir datos. Técnicamente este chip interviene el paso de datos que va por esas tarjetas madre y además de ello tiene microantenas, antenas nanométricas en tamaño que están transmitiendo por señales de radio los datos que están siendo robados de los servidores. Por ende, alguien con antenas direccionales desde las afueras de un data center podría robar los datos o arrancar su propio microsistema operativo, encargarse de secuestrar el puerto Ethernet y mandar los datos por internet a un servidor de control en China. Según la historia de Bloomberg, esto es lo que pasaba. El microchip durante espacios de tiempo extremadamente pequeños secuestraba el puerto Ethernet. ¿Ustedes han visto que algunas computadoras se pueden encender con Ethernet? Que ustedes le dan la opción prender por Ethernet.
o encender la computadora pasando electricidad por el puerto Ethernet. Eso es completamente posible y usaban ese feature, entre otros features, para agarrar todos los datos y transmitir los datos que iban guardando en el mini chip, en la pequeña memoria flash que tenía, a quién sabe qué servidor de control en una botnet gigantesca. Es increíble. De hecho, en el artículo de Bloomberg hay un párrafo que quiero leerles literal. El párrafo dice que investigadores americanos eventualmente descubrieron quién más había sido atacado. Como los chips implantados fueron diseñados para hacerle ping a computadoras anónimas en Internet para más instrucciones, los operativos pudieron hackear esas computadoras e identificar que otros computadores habían sido afectados a través de hackear el servidor central de todo este proceso. Aunque los investigadores no pueden estar seguros de haber encontrado a cada víctima, personas que están muy familiarizadas con la investigación de Estados Unidos dijeron que concluyeron que más de 30 grandes compañías de Estados Unidos habían sido hackeadas. En este punto es posible que ustedes estén confundidos por ciertos de los conceptos de los que estamos hablando. No se preocupen, esto es complejo. Entonces tiene sentido que ustedes les hagan falta ciertos fundamentos, sobre todo los fundamentos de ingeniería de software. Si quieren saber qué son cosas como Ring 0, Ring 1, dónde se cargan los periféricos, dónde va el disco duro, dónde va el sistema operativo, cómo funciona la seguridad de un sistema operativo y la seguridad general de cualquier sistema de red, les recomiendo el curso de fundamentos de ingeniería de software, lo doy yo y obviamente esto es parte de cómo hacemos que estos videos en Platzi funcionen, porque algunos de ustedes, los mejores, deciden invertir en su futuro y en su conocimiento y entrar a los cursos de Platzi. Apple y Amazon son las empresas más grandes que, de acuerdo al artículo de Bloomberg, fueron hackeadas. Y Apple y Amazon lo niegan hasta el fin de la tierra. Han mandado múltiples anuncios de prensa, avisos oficiales diciendo esto es mentira. En Bloomberg están fumando lo mismo que fuma Elon Musk. No, esto no tiene el menor sentido, a nosotros no nos hackeó nadie. De hecho, le han hablado a varios empleados de Apple y los empleados de Apple con condiciones anónimas dicen no, la verdad es que yo no he escuchado nada de estos chips, esto es nuevo. Pero es que resulta que Apple tiene una cultura que es la cultura de need to know. Eso significa que cuando en Apple se descubre un hueco de seguridad, solamente los empleados que lo descubrieron y los mínimos necesarios se enteran de ese hueco de seguridad. Esto es porque Apple es consciente de que entre sus empleados pueden haber espías de otros países, en particular de China. Entonces no hacen un anuncio global para toda la empresa que hemos encontrado el hackeo, que nos estaban hackeando desde Sevilla. No. Y quiero pedir perdón por mi intención de verdad. Lo que realmente dicen es, oigan, nos están hackeando aquí, aquí, aquí. Solamente necesito que estas 3 personas me ayuden y lo arreglamos calladitos. Esta no es la primera vez que nosotros vemos un hack promovido por el Estado a nivel internacional. Los animo a ir a YouTube y buscar la palabra Stuxnet Platzi. Nosotros hicimos un video de uno de los hackeos más brutales que ha sufrido la humanidad, Stuxnet. Stuxnet es un virus diseñado para destruir plantas nucleares que aparentemente logró destruir una planta de energía nuclear, una planta de enriquecimiento de uranio y plutonio en Irán. Y lo que hacía era que a través de un hueco de seguridad completamente desconocido de Windows y con los propios certificados SSL de Microsoft, se insertaban los sistemas de control industrial de estas empresas, llamados sistemas SCADA, y aceleraba las turbinas de enriquecimiento de uranio hasta que se rompieran y las quemaba. Aparentemente esto fue un virus creado por la Mossad, la inteligencia israelí, y por la NSA, la National Security Agency de Estados Unidos. Y hablando de la NSA, ¿a ustedes les parece este chip fancy? Resulta que la NSA ha tenido chips como estos desde hace años. ¿Se acuerdan de Edward Snowden y de todas las filtraciones de Chelsea Manning? De esas filtraciones salieron chips como estos. Este se llama el Rage Master y el Rage Master es un Master of Rage. Miren esto, es un chip pequeñito. ¿Y cuál es el concepto del chip? Este chip lo que hace es conectarse a los cables VGA. Esto es de la época de los cables VGA. Se conecta a los cables VGA y captura toda la información y la transmite por señales inalámbricas muy difíciles de capturar. El chip capturaba la señal y se puede hacer con HDMI, se puede hacer con cualquier otro sistema. Entonces estaba constantemente streameando lo que las personas veían en la pantalla para espiar computadoras en cualquier lugar del mundo, y podía ser instalado en un cable VGA, en un cable HDMI. Esos cables HDMI de $4 que tú te compras en AliExpress pueden tener un chip de estos que está streameando constantemente lo que tú ves en la pantalla.
Pero no solamente ese chip, hay otro chip mucho más interesante del que nosotros hablamos en uno de nuestros videos más famosos. Hay un video de Platzi que se llama Técnicas de hackeo de las que serás víctima. El chip se llama Cottonmouth. Es un chip ultra pequeño que se instala en el pedacito de plástico de un cable USB. Y lo que hace es capturar todos los datos que pasan por el cable USB y crea una red inalámbrica invisible a través de la cual transmite esos datos para extraer toda la información que pase por ese puerto USB o incluso para implantar software y rutear o hackear tu computadora. Esto ya pasaba. No solamente eso, en Hacker News, a medida que se ha discutido este problema de China, salieron varios comentarios muy interesantes de cosas que creo yo no estábamos preparados para escuchar. Uno de ellos es este, escuchen esta historia. Es la historia de un empleado de una empresa de telecomunicaciones. El empleado dice, hola, soy un empleado de empresa de telecomunicaciones alemana. He visto muchos backdoors muy escondidillos y dispositivos de interceptación en todos los niveles de mi carrera. El más interesante era un servidor donde las conexiones TCP que estaban a punto de cerrarse, si no entienden esto, toman el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software, de repente se abrían y empezaban a botar datos adicionales en un paquete encriptado que no eran parte del flujo original de los paquetes de TCP. TCP es Transfer Control Protocol, que es una de las formas en las que se transmiten datos por Internet. Obviamente había algo ahí que está ocurriendo en ambos lados del flujo y alguien estaba interceptando datos. Exitosamente descubrimos que el problema estaba dentro de nuestros propios servidores. Una vez aislamos los servidores y los pusimos a correr en una memoria USB para generar tráfico controlado hacia los destinos de Internet que estaban siendo sincronizados, bla, bla, bla. El servidor fue desactivado y el problema fue escalado a un nivel mucho más alto de mi rango dentro de la empresa y me dieron instrucciones claras de no decirle nada a nadie al respecto de esto. No les voy a dar un año exacto del incidente, pero pasó en esta década, pero justo antes de lo de Snowden. Esto ya ocurría. Mientras tanto, el cuento de China sigue poniéndose muy raro. Uno de los investigadores que según Bloomberg demostraron el hackeo salió a decir que no, que todo es mentira y que Bloomberg está manipulando todo. Josie Applebaum salió a decir: Bloomberg está tergiversando mi investigación, ellos están manipulando la verdad, nada de esto es cierto, super micro servers no tiene la culpa, yo creo que todo está mal y Bloomberg me parecen unos irresponsables por difundir mentiras. Pero es Bloomberg. Al final del día hay dos opciones. Opción 1. Bloomberg confundió las fuentes. Les dieron diferentes informaciones y la verdad es que esto es un tema muy complejo de entender. Entonces es posible que sí efectivamente Bloomberg haya descubierto un hackeo que están investigando el Departamento de Homeland Security, la National Security Agency, etcétera, pero que no es exactamente esto y lo trataron de mezclar en peras con manzanas y extrapolaron mal. Por cierto, esto es terrible a nivel de comparación. Una pera y una manzana es una fruta, son 100% comparables. O 2, Bloomberg está en lo correcto. Y no conviene destapar la investigación, porque es una investigación que está en curso. Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos descubrió a China en un hackeo de un nivel que nunca habíamos visto en la historia de la humanidad. Piensen que esto significa que las líneas de producción de hardware del planeta están comprometidas, porque todo se ensambla en China. Esto es un chip que mide 1 milímetro. Esto es un chip que podría estar en este momento en tu marcapasos, en tu smartwatch, que podría estar en tu teléfono, que podría estar en tu laptop, que podría estar en tu hermano, que podría estar en tus hijos, en tu perro, en los tiles, en la leche. Si me dicen si deberíamos entregarnos al pánico, yo diría que sí. Pero lo más importante es que es importante contrastar la información. Es importante no solamente creer una fuente y tratar de investigar un poco más. Y en ocasiones para investigar es importante aprender. Así que aprende. Toma el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software de Platzi y aprende muchísimo de cómo funciona este ecosistema. Lo peor que puede pasar es nada.
Y lo más seguro es que aprendas de un mundo mágico que en este momento no sabías ni siquiera que existía. Platzi Live ocurre todos los jueves y eso fue lo que acabas de ver. Tú puedes vivirlo en vivo. Solo tienes que entrar a www.platzi.com/agenda, donde encuentras la hora y fecha en tu país. Es todos los jueves y tú puedes ser parte de esto cuando ocurre, no solo verlo en demanda